Así que esta tarde en Frecuencia Pública vamos a hablar de la salud mental de las y los estudiantes del área de salud. Podemos hablar de medicina y otras profesiones, sobre todo cuando realizan sus prácticas en los campos clínicos. Y vamos a conversar con el doctor Jorge Ochoa, médico, psiquiatra, docente coordinador de campos clínicos de la beca de psiquiatría de la Universidad San Sebastián y también socio fundador de la red de salud mental especializada en la atención de personas afiliadas a ISAPRE, que cuentan con la cobertura GES, la red GESAM, experto además en gestión de salud mental para organizaciones, comunidades y personas. Así que le damos la bienvenida acá a Radio USACH a través de esta Frecuencia Pública. Doctor Ochoa, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Daniel, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioyentes de Radio USACH también. Así que muy contento estar en este espacio con ustedes hablando de la salud mental de los alumnos, principalmente de las universidades y de las facultades de medicina y carreras relacionadas. Así es, Jorge. Quiero partir con una pregunta tan personal como profesional, ¿no? En el sentido, si te han asombrado estos casos que comentábamos lamentablemente de suicidio, tanto acá en Santiago, de esta estudiante en la Universidad de los Andes de terapia ocupacional y también este estudiante de medicina en la región de Valparaíso, justamente alegando por maltratos y finalmente hostigamiento por parte de sus profesores o funcionarios también de los campos clínicos, porque pareciera esto anacrónico, pero parece que es una práctica tácita que se viene inculcando o que se da hace mucho tiempo. Sí, lamentablemente Daniela, principalmente en carreras de la medicina se puede dar este maltrato o un trato un tanto abusivo y autoritario, a veces por docentes en campo clínico que no tienen la formación, porque el docente en campo clínico no necesariamente tiene una formación docente, Pedagógica, claro. eh, pedagógica. El médico o el trabajador profesional de la salud que recibe a estudiantes no siempre está preparado para hacer una labor docente. Su principal labor en el campo clínico es la de atender a los pacientes, a los usuarios del servicio. Por lo tanto, se puede dar que se cometan errores de este tipo en el trato, más bien por ignorancia, por falta de preparación. Ahora, lo triste es que terminen con estos resultados, o sea, con un suicidio de un joven que está empezando Sí. su vida. Y en el aula, Jorge, porque también tú recuerdas, ¿no? Esa frase que a lo mejor no nos llegó tanto en nuestra educación en el colegio, que es la letra con sangre entra, ¿no? ¿Te acuerdas más de nuestros padres o nuestros abuelos? Y creo que dentro del Y lo que no aula... te mata, te Eso, te fortalece. Claro, suenan muy viejas esas frases de muy mal gusto, por decirlo de alguna manera también, pero en la práctica hay gente que todavía las ejecuta, las lleva a cabo. En el aula también se da, porque perdona que lo diga, yo vengo de familia de médicos, mi hermana es médico, siempre ha habido también en algunos un tema de ego, de una suerte de superioridad, porque digámoslo, medicina es una carrera compleja, demandante y literalmente vital, ¿no? Entonces, cuando vemos a un profesor con larga trayectoria, con un hombre y que hace clases en una universidad X, sobre todo a los más chicos, tiende a ponerse sobre un pedestal. Y tú me mencionabas antes de entrar también acá a la conversación, Jorge, que se da mucho también una discriminación por género. Hablemos en el aula qué es lo que pasa. Sí, mira, hoy día con la, el mayor espacio de tener claros los derechos de los alumnos, yo diría que en el aula es menos común de ver este trato más displicente o autoritario. Se puede dar todavía en algunas carreras del área de la salud, pero yo diría que los alumnos saben y tienen más claro que ese tipo de trato en el aula no debiera pasar. Y están los centroalumnos, hay cierta organización dentro de los estudiantes y canales de comunicación que permiten hacer alguna queja de manera rápida a las autoridades de la facultad o de la universidad. Lamentablemente en los campos clínicos eso no es así, Mm. porque el alumno muchas veces está haciendo una pasantía con un grupo más pequeño o a veces solo,
con algún docente y ahí es probable que se pueda dar un trato diferente y el alumno se vea más vulnerable y con menos posibilidades de generar algún reclamo, cosa que no fue como ocurrió hasta donde entiendo y se ha Sí. investigado en el caso del alumno de la Universidad de los Andes. Ahí hubo una denuncia, hubo todo una queja que levantó no Y que solo no la fue alumna, sino que otros considerada. compañeros y que Exacto. lamentablemente mm, De hecho, la superintendencia, Jorge, lo comenta también a nuestros auditores, la superintendencia de educación superior determinó que desde la Universidad de los Andes no creyeron las denuncias de maltrato expuestas además por un grupo de estudiantes, incluida Catalina, y no se abrió ningún proceso para verificarlas. Todo lo contrario, las autoridades indicaron a las estudiantes que sus dichos tenían el carácter de injurias. Eh, bien. ¿Se hizo todo mal en este caso? ¿Cuál es ahí la responsabilidad de una casa de estudio? Mira, yo entiendo que todavía se está investigando bien y se va a profundizar en la responsabilidad que puedan tener las autoridades de la universidad. Más que referirme al caso en particular, lo que yo creo es que hoy día, frente a la realidad que tenemos de nuestros alumnos, eh, y algo que revisamos recientemente en la Facultad de Medicina, en el Consejo Consultivo de la Facultad de la Universidad San Sebastián, fue precisamente ver cómo nos estamos parando como docentes frente a una población de estudiantes que tiene características diferentes. Esta es una población que viene post pandemia. Sí. Sabemos que los jóvenes post pandemia fueron altamente golpeados en su salud mental durante y post pandemia. Sabemos además, y hay estudios que evidencian por psicólogos como Jan Twenge, que es una psicóloga social, que ha escrito bastante sobre la generación Z, y lo que estamos viendo hoy día es el desempeño de esta generación que nació después de 1995 en adelante hasta el año 2012. O sea, es una población que está ingresando a la universidad y que es una generación que ha estado altamente expuesta al uso de redes sociales, internet y acceso a los teléfonos inteligentes o smartphones. Esta psicóloga demuestra en estudios de metaanálisis que la mayor permanencia, o sea, por sobre 3 horas diarias en teléfono inteligente y en redes sociales, genera mayor ansiedad y mayor prevalencia de síntomas depresivos en estos jóvenes. Y esta generación, lamentablemente los padres de esta generación fueron un tanto más permisivos con el acceso a Internet. De hecho, hoy día sabemos que hay países que lo están prohibiendo en menores de Australia, 16 de años, hecho. porque se ha visto el daño. Entonces, tenemos este contexto, o sea, jóvenes con mayor vulnerabilidad, con mayor uso de redes sociales que sabemos le genera problemas de concentración, O sea, síntomas más ansiosos, síntomas susceptibles de alguna manera, más sí, permeables quizás justamente a la ansiedad, a la depresión y a todo lo que está fuera, de alguna manera. sí. Y que entran a la universidad, ¿Mm? muchos de ellos con una preparación no suficiente para un mundo que es de mayor exigencia y de un trato más impersonal y lamentablemente, como recién conversamos, a veces no solo un trato más impersonal, sino que a veces un poco autoritario. Entonces, las universidades de alguna manera tienen que prepararse y trabajar con esta nueva generación de alumnos y alumnas. Y eso implica entrenar a los docentes, entrenar al equipo administrativo, estar abiertos a la escucha, abrir canales diversos de escucha para los alumnos, apoyarlos en este escenario que es, como te digo, los chiquillos lo viven como altamente adverso, de alta exigencia, porque no estaban acostumbrados. Piensa tú que Mm, fueron 2 o 3 años de pandemia donde no hubo clase presencial y claro, todo muchos de estos telemático, chiquillos no hubo están entrando contacto. y están entrando a un mundo de alta exigencia presencial. Ya se acabó la tele educación. Sí, Entonces, hay que estar preparado. Y lo otro que yo sugeriría como psiquiatra, y que fue lo que conversamos también en el Consejo Consultivo de la Facultad, es que aquí debieras predominar, al igual que ha ocurrido con Ley Karin y otras leyes, es que yo te creo. O sea,
frente a la denuncia, investiguemos, Mm. evaluemos primero la veracidad de los hechos y no nos quedemos arbitrariamente con la idea de que los jóvenes tienden a establecer una relación donde ellos quieren todos los derechos y no se preocupan de sus deberes y que muchas veces estas denuncias a priori las descalificamos sin haber hecho una investigación adecuada. O sea, yo creo que el yo te creo en estos casos debiera prevalecer como Jorge, principio. ya que hablabas de la pandemia y todo lo que también implica en esta nueva generación el uso y abuso, en este caso, de lo virtual y de las redes sociales en general, también en la pandemia, que claramente fue una situación excepcional, pero del cual estamos recogiendo hasta el día de hoy muchas lecciones, aprendizajes, procesos, fue un punto de inflexión. Se vio también lo estresado, se evidenció, más allá de lo que tú conoces dentro también del área, pero hacia afuera, lo estresado que estaba justamente el personal de salud, lo que se llamó en ese minuto la primera línea. Y lo vemos ahora también a propósito del estrés, no solo de falta de infraestructura, recursos, qué sé yo, las listas de espera, que es una presión, y las irregularidades que hay, sino también con la delincuencia y el crimen organizado. Y cómo también abordar. Después no vamos a entrar en el campo clínico, pero esto es un sistema, ¿no? Es una bola de nieve, donde si tú estás justamente en un lugar de mucha presión, sea una urgencia o no, o un CEFAM, pero la gente, no sé, te duele una puntada, no sé, qué sé yo, es lo más grave porque es tu salud y la de tu familiar, y cuando estamos hablando de delincuencia, ¿para qué decir? Porque es con un arma que dice que te atiendan, alguien que se está desangrando o no. Claro, es muy estresante todo. ¿Cómo se puede hacer también desde políticas públicas, ya no solo desde el mismo hospital o la misma clínica o las universidades cuando estamos hablando de la formación, desde la política pública, el Estado fortalecer a estos, a propósito de cuidar a los cuidadores, porque finalmente también, justamente toda la gente que está en la salud son cuidadores. Y ese es el equipo que está recibiendo a estos alumnos también, un equipo Claro. altamente estresado, Además, mala muchas veces combinación, con poca tolerancia, mala no combinación, preparados para difícil. la instancia de Mm, aprendizaje en un alumno. Entonces, es complejo. El tema de la seguridad hoy día, yo sé que el colegio médico, que en varios hospitales incluso ha habido manifestaciones de parte de los equipos clínicos porque están siendo víctimas en el trayecto de asaltos violentos, todo eso. No solo dentro del hospital, sino que en el entorno. Y ese es otro elemento que también vive un joven. ujú. Piensa, una niña, 18, 19 años, un joven de esa misma edad, están expuestos en su trayecto también a los campos clínicos a esta misma riesgo y violencia del entorno. Exacto. Entonces, aumenta aún más la vulnerabilidad. Es complejo. Ahora, la autoridad, el tema de la delincuencia es un tema complejo, es sistémico, afecta, aquí estamos hablando de la parte de los recintos sanitarios, pero es una política pública de seguridad que debiera abordarse. Es algo que va más allá de esta conversación, pero Sí. claro, en el caso del equipo mismo, yo puedo crear instancias de autocuidado, lo mismo que en la universidad es abrir canales de conversación, todo, pero la seguridad tiene que ser abordada como país. Y O sea, eso es un es un tema de estresante, Estado y pero también altísimo. sí, y que hay que abordarlo más allá de lo que pueda hacer un equipo sanitario en relación a cuidar a su equipo humano. Ahora, en el caso particular de la red pública de salud, hoy día se sabe que el 30%, o sea, un tercio de la fuerza laboral, falta todos los días del año. O sea, la red pública, todos los días del año, o sea, los 365 días del año, tiene un tercio de sus trabajadores con licencia médica en ausentismo. Entonces, es una realidad que también sobrecarga el que está yendo a trabajar. Claro. Es algo que debiera abordarse. O sea, la red pública tiene que revisar ese indicador. No es posible tener un ausentismo tan alto. Algo está pasando. Eh, ¿Es solo abuso, como dicen algunos? Puede ser que hay un abuso del uso de la licencia, pero ¿es solo abuso? ¿Hay algo? ¿Algo está pasando con nuestra fuerza laboral en la red pública de salud? Eh, Como te digo, la inseguridad, los bajos ingresos, el tema del Los turnos estrés propio, es como ya, súper extenuante, turnos. larguísimo, sí.
como todos los problemas no tienen una sola respuesta, hay una multicausalidad, pero yo creo que la autoridad sanitaria debiera, y la autoridad ministerial debiera estar Mm. revisando esto. Por un lado la seguridad, pero también esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan alto el ausentismo de nuestra fuerza laboral en los recintos públicos de salud? Jorge Ochoa nos acompaña, médico psiquiatra, esta tarde acá en Frecuencia Pública, a propósito de lo que comentábamos, la salud mental para las personas tanto que estudian como están ya trabajando en el área de salud y en este caso en particular también lo que implican los campos clínicos, que son como las prácticas, ¿no? Evidentemente ahí con toda la presión que implica. A la vuelta de la música, Jorge, vamos a contar un poquito, que nos puedas decir cuáles son las exigencias y las presiones a los que se ven expuestos también, desafiados justamente las y los estudiantes del área de la salud. Vamos a resumirlo si quieres también en medicina propiamente tal, en los campos clínicos, los hospitales, para saber un poco también ahí cómo funciona. Vamos a la música y ya regresamos acá en Frecuencia Pública. Estamos conversando esta tarde con el doctor Jorge Ochoa, médico psiquiatra, ya te lo comentaba, experto en gestión de salud mental para organizaciones, comunidades y personas, socio fundador de la red GESAM y docente, además coordinador de campos clínicos de la beca de psiquiatría de la Universidad San Sebastián. A propósito de tu cargo, ¿no?, de coordinador de campos clínicos, contemos un poquito cómo funciona esto, a qué se ven sujetos las y los estudiantes, cómo funciona, los tiempos, si nos puedes dar un ejemplo para entender. Mira, nosotros tenemos, yo estoy a cargo de la coordinación de campos clínicos ya de la beca. O sea, estamos hablando Ya, de médicos generales que están haciendo especialidad en especialidad, psiquiatría de adultos. Sí. perfecto. Eh, Ahora, ese es un profesional que ya viene de alguna manera un poquito curtido, salvo el recién egresado, que también puede hacer la formación, egresa y rápidamente hace su especialización. Ahora, la mayoría de nuestros becados son becados que han estado trabajando en el sector público, en nivel primario de atención, en centros de salud familiar, o que han hecho al menos 3 años de general de zona, ¿no? En que están asignados por zona a recintos también de nivel primario o secundario de complejidad. Son, son ya más estudiantes adultos, Ya. que si bien también tienen su propia vulnerabilidad que tiene que ver con el estrés académico que determina, muchos de ellos ya tienen una familia, entonces tienen que adaptar, compatibilizar el ritmo del estudio con la atención de la familia, los hijos y las responsabilidades que uno tiene como padre. Eh, es alguien que debiera tener mayor capacidad de afrontar el estrés propio de la formación académica. No así el alumno de pregrado, que llega a estos campos clínicos, pero estamos hablando de jóvenes mucho menor, que están entre los 18 y, en el caso de medicina, 23, 24 años. Son jóvenes que llegan a enfrentar a estos campos clínicos con este equipo que te digo que está sobrecargado, que está viviendo sus propios problemas de falta de recursos, sobredemanda de la población e inseguridad por el entorno en algunos hospitales y centros asistenciales. Entonces, claro, se enfrentan a un nivel de estrés importante. Los estudios hoy día dicen que en Chile, al igual que el resto del mundo, ¿Mm? los estudiantes universitarios tienen prevalencia de síntomas ansiosos y depresivos de alrededor de un 35%, 35-40%. Más de un Si tercio. tú, sí, y principalmente ansiedad, por sobre la depresión, sintomatología, como suele ocurrir también en las redes de salud mental, mayor prevalencia de sintomatología en mujeres que varones. Eh, Ahora, si tú haces una lupa y haces zoom sobre carreras de la medicina, ya sea medicina, enfermería, terapia ocupacional, kine y otras afines, el nivel de sintomatología ansiosa y depresiva llega a superar el 40%. Mm. En algunos casos hasta un 45% en estudios en universidades chilenas, en facultades. Entonces, y este estrés se inicia en los primeros años y perdura, y en algunos casos aumenta en los últimos 2 años del egreso. ¿Por qué? Porque a la carga académica se agrega la incertidumbre de qué va a pasar conmigo cuando egrese. Mm. ¿Tengo trabajo? ¿No tengo La trabajo? El que, empleabilidad, por ejemplo, claro.
el estudiante de medicina que sabe, que quiere hacer una especialidad, poder hacerla inmediatamente, no dónde me voy, qué hago, cuál es mi futuro para lograr los objetivos que tengo. Entonces, es complejo. Ese es el mundo que hoy día viven los jóvenes y en un mundo mucho más competitivo que el que viví yo, por ejemplo. Hoy día, la población de estudiantes universitarios en Chile es mucho, mucho mayor que la que había en los 80 o los Sin 90. duda. Entonces hay mayor acceso, hay mayor competitividad, hay muchos estudiantes en formación en el área de la salud. Entonces, eso genera ya una carga sobreañadida en los estudiantes. Jorge, yo te preguntaba al inicio por los campos clínicos, que es lo que nos estabas contando de cómo operan y en tu caso, ¿no? Como coordinador justamente del área en la Universidad de San Sebastián. Y tú partiste diciendo, y quiero detenerme ahí, cuando son más grandes, porque ya son médicos y van a hacer su especialización, la beca. Tú dijiste curtidos. ¿Cómo se hace eso? Porque la vida obviamente nos va enseñando, no hay que estudiar medicina ni ninguna carrera, ni siquiera la escuela de la vida, como se decía antiguamente. Tener calle, qué sé yo, la resiliencia del chileno. Pero ¿cómo se hace a nivel académico? ¿Cómo se forma el carácter? ¿Cómo se hace para trabajar y se enseña a trabajar bajo prisión? Insisto, esto de tener la mente fría, sin desconectarse del corazón, pero pensando lo mejor para la situación entre la relación médico-paciente y poder tener las consideraciones claras, las prioridades. Nadie no se ve afectado, somos seres humanos, no robots. Las máquinas, supongo que utilizan los tecnólogos, no van a tener problemas, pero las manipula, las usa y les da las indicaciones y los parámetros a un ser humano. ¿Cómo se forma eso? Mira, lamentablemente cuando ya estamos frente a alumnos en la universidad, estamos llegando un poco tarde. Mm. Ese carácter, ese músculo que alguna vez yo de hecho lo dije en el consejo consultivo de la facultad, es ese músculo del esfuerzo. Se desarrolla en la niñez y en la época escolar, incluso en los ciclos básicos. Primeros 8 años de ciclo básico se refuerza en la enseñanza media. Y el gran problema es que Chile está hipotecando ya varias generaciones en ese tema. La educación en Chile, yo diría que ha retrocedido en ese nivel formativo, valórico y de alguna manera inculcar en los chiquillos que el esfuerzo es lo más importante. Más que el resultado, es que tanto me esforcé para lograr algo. Y eso, como te digo, yo creo que en las últimas generaciones, y hace varios años, que estamos haciendo vista gorda en Chile. Así como hemos hecho vista gorda con el tema del narcotráfico y la violencia, estamos haciendo vista gorda con la formación que le estamos dando en los primeros años a nuestros alumnos. Y eso es una diferencia abismal entre el joven que egresa de un colegio particular pagado del que viene de las redes públicas de educación. Y el hándicap es enorme. ¿Qué es lo que permite el Entonces, esfuerzo? Como, ¿qué nos genera? ¿Qué insight nos hace y generar también hábitos y comportamientos en relación a lo mismo? ¿Qué nos permite? el, el desarrollar esta tolerancia a la frustración y el esfuerzo nos genera disciplina, hábitos, hábitos de estudio, tolerancia a la frustración. O sea, hay muchos chiquillos que hoy día Mm. entran a la universidad habiendo tenido una educación primaria y un segundo ciclo relativamente, entre comillas, liviana, fácil, con buenos logros, notas sobre 6. Los que entran a medicina, la Sí, gran mayoría está incluso sobre 6,5, están más sí. cercanos al 7. Alumnos de excelencia, pero que no, porque el colegio no era muy exigente, Mm. no tienen este hábito de estudio, de esfuerzo, y llegan a la universidad donde en primer año un estudiante de medicina debe aprender más de 5.000 conceptos nuevos. Una locura. En el lenguaje habitual, nosotros usamos alrededor de 1.000 conceptos, Mm. conversación coloquial. O sea, incorporar esos 5.000 conceptos en un año es enorme, es un desafío enorme. Si no tienes el hábito de este esfuerzo, de hacerte disciplina de estudios, todo, y de tolerar la frustración, te va a ir mal, lo vas a pasar muy mal. A mí me toca ver estudiantes de ingeniería civil, de medicina en la consulta, que me llegan, que están con un problema de estrés altísimo, porque eran chiquillos autoexigentes, pero autoexigentes
sin el hábito de estudio. O sea, que están muy acostumbrados a sacarse 6, 7 alumnos de excelencia y empiezan a sacarse 4, 5 o a veces algún ramo reprobado y que se estresan, no toleran ese impacto que les genera el cambio en la universidad. Entonces, ¿dónde hay que intervenir? En los primeros años. Ya en la universidad tenemos que hacer prevención secundaria. ¿Qué es prevención secundaria? Primero reconocer que estamos recibiendo una población de jóvenes diferentes a los de 20 años atrás, que son más vulnerables, que muchas veces hay que de alguna manera rápidamente inculcarle este músculo del esfuerzo y estar apoyándolos con un departamento adecuado, con psicólogos, con un equipo de salud mental que permita orientar a estos jóvenes. Y lo otro es creación de hábitos, hábitos de estudio y hábitos sanos, mínimo 8 horas de sueño. No es bueno no dormir. O sea, el 8 horas, joven, oh, sobre todo estoy para en déficit. 7 a 8 horas mínimo, porque eso es lo que el cerebro te permite de almacenar datos. El cerebro sigue trabajando durante la fase de sueño, no es que se desconecte y uno apaga, no. El cerebro está trabajando. La película está intensamente, es Sí. muy bonita, la primera porque muestra lo que está ocurriendo ahí gráficamente en el También me cerebro gustó más la con primera el que la tema de la segunda. memoria. En la memoria muestran de las pelotitas esas que se botan, que son los Sí, datos que uno va desechando, pero sí. se guardan las pelotitas importantes, que son las del estudio, de conceptos. Entonces, tiene que dormir bien, hidratarse bien, hacer una agenda de estudios y para el estrés y la ansiedad, lo mejor, moverse, la actividad física. Entonces, hay universidades que hoy día cuentan con campus, la misma Universidad de San Sebastián, el campus deportivo es enorme. Hay que crear el hábito de los jóvenes a que Totalmente. hagan, que aprovechen estas instalaciones de manera gratuita y porque eso los va a acompañar a lo largo de la vida. El hábito del ejercicio es importantísimo. Ya dicen los expertos en el envejecimiento, colegas que se dedican a eso, es que es mucho más sano una persona con sobrepeso obesa que hace ejercicio 5 más veces a la semana que aquel que tiene un índice de masa muscular eh, dentro de los parámetros normales, pero que no hace Qué ejercicio. sedentario. ¿Ya? Claro. Quería El hábito del ejercicio es marcar la diferencia, importantísimo. sin duda. Quería preguntarte a propósito de lo que se está estudiando o proponiendo desde el del Senado, ¿no? Esta propuesta de ley que establece medidas concretas para frenar el abuso, maltrato y acoso en los internados. Eh, ¿Cómo podría ser? Obviamente tú no eres, digamos, legislador, ¿no? No te estoy preguntando en términos, digamos, de un parlamentario en el mundo jurídico, pero sí el sentido común y como psiquiatra. ¿Qué te dice cómo podría ser la regulación de las relaciones entre estudiantes, tutores y las instituciones de salud? Sobre todo pensando en lo que tú nos decías al inicio de esta conversación, que en los campos clínicos, las personas que están ahí trabajando en los hospitales o las mismas clínicas, no tienen formación docente, menos pedagogos, o sea, entonces te muestran haciendo, oye, pero ¿cómo se puede hacer para que no sea una situación tan dramática, considerando que estas generaciones son diferentes, que tienen más claros sus derechos, además, y que pueden ser más vulnerables o susceptibles o están con un nivel de estrés por la formación pandémica, de alguna manera, que claramente es distinta a lo que la educación que nosotros recibimos? Tal como te planteaba, las soluciones suelen ser complejas y no basta solamente con una ley que sanciona. Aporta una ley sancionatoria, pero no es la salida. La salida está mucho antes. Sí. O sea, de hecho, yo invitaría a los parlamentarios a mirar lo que está ocurriendo hoy día con la educación primaria, el daño que se está generando en la educación primaria, porque esos son los jóvenes que avanzan a la universidad. Entonces, Sí, te entiendo. ahí es donde tenemos que intervenir. Una ley sancionatoria, bienvenida, pero es el clima de respeto y la cultura del respeto por el otro y la tolerancia y el ver al otro como un prójimo. eh, la palabra prójimo es muy bonita, tiene un significado muy importante, sobre todo si uno lo ve desde el aspecto de la religión. Entonces, el ver al otro como un prójimo y respetarlo es básico, pero eso viene de la cuna, desde niño. Entonces, bien, hagamos leyes sancionatorias, podemos parar algo, pero eso no va a dar la solución. La No, claro, solución es está mucho reactivo antes, además. mucho antes.
en la formación y todo, y espero que el Parlamento lo vea y ojalá se intervenga, porque, como te digo, tenemos que hacer prevención en los primeros niveles, en los primeros años escolares, y en la universidad, si bien una ley sancionatoria del maltrato está bien, pero en los campos clínicos y en la formación docente, lo que tenemos que abrir son canales de comunicación, de escucha activa, tolerancia, respeto y cuidado por la salud mental, que es un poco lo que buscaba de alguna manera también la ley Canning, que es que las Sí. empresas y las organizaciones se vean obligadas, lo mismo que la encuesta Sucesos ISTAS anteriormente, ahora se llama encuesta SEAL, que es que se aplica a las organizaciones, en las empresas, para mirar los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores. Lo que se pretende ahí es crear una cultura de cuidado. Si bien hay indicadores, hay encuestas, hay sanciones, pero lo más importante es que las organizaciones, y aquí la universidad se comporta como una gran organización, tengan una cultura de cuidado en salud y bienestar. Una Y eso es más pregunta. que una ley. Sí, sin duda. Una pregunta que te atañe puntualmente para finalizar, Jorge Ochoa. Cuando se hace la beca de psiquiatría y la especialización propiamente tal, al ser justamente el área de la salud mental y todo el funcionamiento del cerebro y los químicos, todo lo que sabemos que pasa en el cuerpo, que es bien complejo, ¿hay mayor Sí. conciencia o no de este asunto? ¿O en casa de herrero cuchillo de palo? Yo diría que uno se enfrenta a la formación como todo ser humano, ¿no? Eh, y como muchas veces a uno le preguntan, tú eres psiquiatra, y el que uno sea psiquiatra, psicólogo, trabaje en el área de salud mental, no está exento de que tengamos nuestros propios conflictos, nuestras propias neurosis. Obvio. Eh, eh, es diferente ver el partido desde afuera que estar dentro de la cancha. Entonces, pero ahí cuidamos los pecados, siempre hay canales de escucha, estamos de alguna manera recomendando en algunos incluso que inicien procesos de psicoterapia cuando están en momentos difíciles. Pero como lo más importante, como te digo, es tener el canal de comunicación abierto y crear el ambiente de confianza. O sea, el estudiante tiene que sentir la confianza suficiente para acercarse en este caso, a mí como docente coordinador o a cualquier docente de campo clínico para pedir ayuda. Eso es lo más valioso, crear confianza y, como te digo, el ambiente de respeto, de cuidado por el otro. Por último, y dado los pésimos, no malos, pésimos índices que tenemos en Chile en cuanto a los problemas de salud mental, ¿tienes alguna crítica o alguna opinión o análisis de cómo es la cobertura de la salud pública para justamente las atenciones en salud mental, especialmente en psiquiatría? Mira, yo soy un hincha y por eso creamos Regesam Mm. y Grupo CETEP de la ley GES. Yo creo que la ley GES es una de las políticas públicas junto con el Programa Nacional de Vacunación y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria que terminó con la desnutrición en Chile, con la desnutrición infantil. A mí me tocó verla como estudiante de medicina. Chile cambió eso, ahora nos Pero pasamos para el pasamos la otro lado, tenemos un obesidad, problema claro, pasamos la de obesidad. obesidad, pero son grandes políticas públicas. El agua potable, el acceso al agua potable terminó Salud, de con hecho. los cuadros infecto contagioso. Entonces, el GES tiene dentro de las 87 patologías algunas en el área de salud mental, las más importantes: depresión, altamente prevalente en Chile; trastorno afectivo bipolar; esquizofrenia primer brote o psicosis en primer brote en jóvenes; hoy día el deterioro cognitivo y las demencias; y tiene un GES que se usa muy poco porque yo creo que no fue bien concebido en su origen, que es el abuso de sustancias en menores de 20 años, que es el GES que menos activación tiene. Ahora, eso abre el acceso, garantiza el acceso a las patologías mayores. Queda fuera mucho de lo que estamos hablando: los trastornos adaptativos, los paros de estrés. Eso no está dentro Las crisis de del pánico GES que y se eso ven cada vez genera más. crisis de pánico, todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad. Lamentablemente, no. Ahora, yo creo que el Estado debiera profundizar en la materia del GES. Yo creo que una buena forma de obligar tanto al mundo público como privado a garantizar el acceso a salud, debiera crearse estos GES de prevención en salud. La medicina preventiva debiera ser obligarse al seguro público y privado a hacer el cuidado preventivo de la población joven y adulto, y en los niños también, que el cuidado del niño sano.
Eso yo creo que nos falta profundizar en métodos de promoción, prevención. No hay un GES de prevención, hay que profundizarlo. Y seguir incorporando patología altamente prevalente y de costo. La ley de Cartes-Soto también fue un gran avance en su momento, abrió el tratamiento a muchos jóvenes y adultos que no tenían la posibilidad de tratarse por estos de enfermedades de alto costo y enfermedades raras. Hoy día sí reciben mucho apoyo, por falta avanzar. Eh, yo creo que el GES abrió una gran oportunidad de tratamiento. Lamentablemente, la alta prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos hace que, sobre todo la red pública, se vea saturada. O sea, aún así yo tengo pacientes que los notifico de GES que tienen previsión FONASA y lamentablemente no tienen acceso, porque todavía hay consultorios que hay que levantarse a las 5 de la mañana a buscar el número, Claro. que hay que pelear por el acceso. Más aún, muchas veces lo va a ver un médico integral, un médico general. No siempre todos nuestros médicos generales tienen formación en salud mental. En eso ha avanzado el ministerio, sí, con diferentes cursos, todo, pero falta mayor capacitación en la atención primaria para recibir esta alta demanda de Y pacientes descongestionar, con por supuesto. salud mental. Exacto. Un agrado conversar contigo, escucharte y gracias también por tu análisis, por tu tiempo, por contarnos también lo que está pasando en torno a la salud mental de las personas que están en formación, justamente ya sea medicina, terapia ocupacional, enfermería y otras áreas de la salud a propósito de estos casos lamentables que estábamos comentando en la conversación. Doctor Jorge Ochoa, médico psiquiatra y docente, coordinador de campos clínicos de la beca de psiquiatría de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por abrir estos espacios de conversación. Un abrazo. Así es la frecuencia pública.